feliz noche para todos. Gracias por estar siempre viendo Pregúntale a la Doctora. Y hoy, como siempre, nuestra gran amiga María Luz Andrés, desde su casita, contenta y lista también para brindarnos el apoyo en toda la información que tiene que ver con el tema del día de hoy, que yo espero aprender muchísimo sobre esto, que suena muy interesante. Hidroterapia de colon. Buenas noches, mi estimada doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos, y buenas noches para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, algunos, porque pues la verdad es que a mí me fascina hablar de la hidroterapia de colon. Yo sé que suena así como raro, como difícil o como extraño, pero realmente se está poniendo de moda con esto de la pandemia que vivimos, porque es tan importante ahora mismo el sistema inmunológico, que cómo no vamos a hablar del colon si el 90% prácticamente del sistema inmunológico tiene su formación en el sistema digestivo. Yo me quedé sorprendido cuando empecé a indagar un poquito sobre el colon, porque empecé a experimentar algunos síntomas de colon irritable. Y entonces las primeras atenciones que tuve me explicaron que el colon está conectado con prácticamente todo. Y es sorprendente cómo incluso la actividad cerebral tiene un efecto directo con el colon. Y bueno, empecé después a ver muchísima información. Yo dije, no pensé que estaba tan relacionado con demasiadas patologías en el cuerpo que uno se queda sorprendido. Entonces sí vale la pena cuidar mucho el colon. Creo que podemos empezar, doctora, conceptualizando acerca de este órgano, su función, etcétera, y luego hablar sobre lo de la hidroterapia, que francamente suena muy interesante. Bueno, no hay que confundir el colon con el resto del sistema digestivo, ¿verdad? El colon podemos decir que es la última parte y que a su vez el intestino grueso es parte del colon. El colon tiene 4 partes, para que lo llamemos así. El colon tiene lo que es la parte del ciego, que está cercana al apéndice. Después viene lo que es el colon ascendente, ¿verdad? Estamos hablando que si uno se observa el cuerpo así viéndose desde la cabeza hacia abajo, el colon ascendente estaría a mano derecha, ¿verdad? Ascendente hasta como la zona un poquito por encima del ombligo. Después viene el colon transverso hacia la otra parte, después el colon descendente y ya por último lo que es el sigmoide y recto. A su vez, todo esto pertenece al intestino que conocemos como grueso. Después está el intestino delgado con todo su metraje, ¿verdad? Entonces, la inmensa patología de los cánceres ocurren en el colon y prácticamente el 90% de los cánceres ocurren en el colon recto. Son cánceres colon rectales. Entonces, la inmensa patología o la mayoría de las enfermedades siempre ocurren por una alteración del equilibrio de la microbiota que vive dentro del colon. Pero, ¿por qué lo relacionamos o por qué cuando tú te pusiste a estudiar te diste cuenta que prácticamente todas las enfermedades están relacionadas con el colon? Es porque hay lo que se llama eje colon o intestino-cerebro, donde la microbiota intestinal por ese mismo eje se relaciona con el cerebro. Es decir, la inflamación del colon que se produce por una alteración de la flora o microbiota intestinal va a producir una inflamación en el cerebro. Y las inflamaciones también hacen que haya una alteración de la permeabilidad. Es decir, que el colon, que no es permeable a las toxinas y a lo malo, porque pegado al colon están los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y no se debería filtrar lo malo, porque el colon es el camino para que la basura salga fuera del campamento, salga fuera de la cloaca. Cuando hay ese desequilibrio y esa inflamación, hay parte de las toxinas que pasan a la sangre. Es decir, que cuando nosotros no somos capaces de evacuar adecuadamente, de eliminar todas las toxinas, al final esas toxinas pasan a la sangre y esa sangre circula por todo nuestro cuerpo y enferma todo nuestro organismo. Pero además, a través del eje intestino-cerebro, el cerebro se inflama y eso hace que la barrera hematoencefálica también se haga semipermeable y por lo tanto los neurotransmisores, las gabapentinas, la concentración
de serotonina, de dopamina, de todo lo que es el estímulo eléctrico y lo que es, de alguna manera, lo que nos hace viajar o funcionar a una velocidad determinada, también salen a través de esa barrera hematoencefálica y también a través de esa misma barrera entran toxinas al cerebro que en condiciones normales o de equilibrio sería impermeable. Por eso el Alzheimer, las demencias, las conductas agresivas, los déficits de atención en los niños, el autismo, prácticamente todos los problemas mentales y todos los problemas motores y todos los problemas de enfermedades autoinmunes tienen una cuna o un nacimiento en la microbiota intestinal porque se afecta al sistema neurálgico, o sea, neural y inmunológico, ¿verdad? Porque prácticamente todo lo que son los ganglios linfoides está en el intestino y hay neuronas en el intestino, ¿verdad? Porque se mandan órdenes desde el intestino y también el endocrino. Es decir, hay una influencia neuroinmunoendocrino a través de la conexión del intestino y del cerebro. Claro, es súper impresionante todo este funcionamiento. Y cuéntenos, doctora, vamos a hablar un poco sobre la hidroterapia, porque entiendo que la hidroterapia pasa por ser una desintoxicación, ¿verdad? Bueno, usted nos va a explicar cuál es la función de la hidroterapia, cómo funciona y cómo puede hacer finalmente alguien que está interesado en realizarse una hidroterapia, a ver qué tal nos va o cuál es el procedimiento, si asusta, si no asusta, si duele, si no duele y todo eso, doctora. Bueno, aquí no asustamos a nadie y definitivamente uno no se puede asustar de su propio cuerpo. Uno tiene que conocerlo a la perfección y si no lo conoce, ponerse a la tarea, ¿verdad? Porque todo el cuerpo es útil, ¿verdad? Así como toda la escritura es útil, el cuerpo pues también es útil para bendecirnos y es importantísimo que lo conozcamos. Entonces, definitivamente yo me dedico a la desintoxicación del cuerpo humano más en los últimos años de mi experiencia como médico higienista o como médico holístico. Entonces, hay personas que no, aunque les ponga una dieta excelente, aunque ellos estén a nivel nutritivo consumiendo lo correcto, aún así no consiguen evacuar lo malo. Es decir, nosotros no somos lo que comemos, sino que somos lo que asimilamos y también somos lo que no desechamos. Y el problema es que muchas veces no se desecha lo que se tiene que desechar. Es como cuando te dicen tienes que tener cuidado con quién andas, tienes que tener cuidado con lo que miras y tienes que tener cuidado con lo que escuchas porque todo te ministra. Entonces, hay personas que tienen la capacidad de discernir y quedarse con lo bueno y lo malo no. Pero hay otras personas que se quedan con todo y no son capaces después de depurar bien, ¿verdad? Eso tiene que ver con muchas cosas, pero definitivamente siempre hay un problema emocional de base, casi siempre, ¿verdad? Porque si tú no digieres las emociones, tampoco vas a digerir la comida. Pero para no entrar en esa plática ahorita, sino en otro momento, la hidroterapia de colon lo que pretende es hacer como una limpieza directa en el colon. Es decir, nosotros normalmente limpiamos el colon a través de los ayunos, a través de las dietas frugívoras o a través de dietas detox o a través de la alimentación. Es decir, empezamos en la boca, empezamos a digerir, conseguimos con la ingesta de crudos regular el pH de los alimentos y con eso cambiamos la flora intestinal. Y eso es la manera menos invasiva de hacerlo. Pero no siempre nos da los resultados adecuados porque hay personas que tienen tal desequilibrio cuando empiezan o cuando acuden a consulta que no vienen a una consulta preventiva, sino que ya estamos en querer revertir patologías que ya están instauradas, que entonces hay que ayudarse de la forma más directa. Y la forma más directa es hacer una limpieza del colon, no por arriba, sino por abajo. Es decir, directamente introduciendo en el colon una válvula donde después vamos a poner una cantidad determinada de líquido, ¿verdad? Preparado con probióticos, con oligoelementos, con ozono, con diferentes
fórmulas alternativas que tienen un efecto súper beneficioso, porque lo que pretendemos es, además de limpiar y con ese volumen de agua sacar, ¿verdad? Sacar, despegar aquello que está pegado por años. Es como una irrigación, ¿verdad? Y en esa irrigación no solo es agua, por supuesto que van sustancias y probióticos y oligoelementos que van a tener un efecto curativo de acuerdo al tiempo que se vayan repitiendo estas terapias. La idea es que el paciente las pueda hacer en su casa en principio, sobre todo porque estamos tratando pacientes que no tienen un cáncer in situ, ¿verdad? Estamos haciendo desintoxicaciones preventivas o paliativas o para corregir estreñimiento, diarreas, disbiosis intestinal, inflamación intestinal, fatiga y todo eso. Entonces, las personas no quieren habitualmente hacerlo en el local porque son muy penosas. Entonces, lo ideal sería hacerlo directamente en la clínica, ¿verdad? Porque nosotros aquí tenemos todos los medios y estamos aquí para auxiliarlos. Pero como realmente es una técnica que se puede hacer en casa al inicio cuando no es una patología severa, nosotros estamos implementando el fomentar, el perder el miedo, el de alguna manera que la gente vea que las lavativas se usaban en la Biblia, se usaban en antaño antes de Hipócrates, y así como los ayunos están en boga y en moda porque es lo que más sana, las lavativas de colon tenemos que empezar a implementarlas porque estamos en una situación donde el sistema inmunológico es lo más importante que tenemos para vivir en paz y vivir sin miedo. Porque nosotros como seres humanos, si tenemos un sistema inmunológico adecuado, no vamos a tener un problema con el virus o con una bacteria o con absolutamente nada, porque para eso tenemos ese sistema inmunológico y esas defensas. El problema es que el tejido linfoide que está asentado el 90% en el intestino, cuando este intestino está inflamado, cuando este intestino está perdiendo la flora adecuada y está siendo colonizado por hongos, por virus, por bacterias patógenas, por causa de la mala alimentación, por causa de que el estrés eleva tanto el azúcar en sangre al elevar el cortisol, que estamos alimentando más bien a los hongos que tenemos ahí y que son nuestra flora simbiótica y que los necesitamos como carroñeros que son para que se coman la basura que nosotros no podemos digerir, pero cuando ellos crecen tanto y se multiplican tanto, ellos mutan a un tipo de bacteria patógena o a un tipo de hongo patógeno que ya no es una levadura, sino que se convierte en una especie de filmina que se adhiere a la mucosa y que tiene la capacidad de pasar a la sangre y de producir una infestación a nivel general que mantiene a nuestro sistema inmune luchando todo el rato y que además lo incapacita para un ataque de un virus o una bacteria severa, y es ahí cuando la persona no tiene las defensas y genera una inflamación sistémica brutal ante una situación donde al final tiene un problema respiratorio o renal o me hace un caos pues a nivel general. Doctora, ¿esta hidroterapia cada cuánto se recomienda? Es decir, ¿yo me lo puedo hacer hoy y eso es una vez al año? ¿Cuántas veces? O dependiendo de la situación particular de cada paciente. Así es, nosotros tenemos protocolos diferentes por cada paciente, ¿verdad? Yo tengo que valorar al paciente. Tengo mucho problema digestivo. Mis pacientes, o sea, el paciente obeso es un paciente con problemas digestivos, el paciente deprimido es un paciente con problemas digestivos, el paciente con ansiedad es un paciente con problemas digestivos, el paciente que tiene dolores de cabeza, el paciente hipertenso, diabético, casi siempre tengo que hacer protocolos cada 3 días hasta 12 lavativas seguidas, ¿verdad? Y después ya se puede hacer como un mantenimiento, porque es que nosotros no conseguimos limpiar la zona ni en la primera, ni en la segunda, ni en la séptima, pero cada vez va saliendo más. Realmente no tengo ningún paciente que haya abandonado el tratamiento, ni uno solo. Sí ha costado que el paciente inicie este tratamiento porque el paciente
no quiere, pues hay un rechazo que a mí, que no me lo esperaba, ¿verdad? Cuando es tan habitual, yo creo que es en parte cultural, Carlos, ¿verdad? Es parte de la educación y del pudor, tal vez, que viene intrínseco a la cultura del país. Porque cuando yo digo que hay que ponerse la lavativa en el ano, pues no. La gente prefiere hacer cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa es más viable. La gente prefiere inyectarse en vena que ponerse una lavativa. Y yo no esperaba esa reacción, ¿verdad? Mire la cara de la muchacha. ¿Eh? Mire la cara de la muchacha que le van a hacer la hidroterapia. Sí, entonces yo creo que tenemos que estar en beneficio de lo que esto nos va a realizar en nuestro organismo. Nosotros tenemos que estar... Disculpe que le interrumpa, pero justamente eso le iba a preguntar. Este tipo de tratamiento entiendo que genera un equilibrio en el ecosistema digestivo, ¿verdad? ¿Se puede decir? Así es. Así es. Y provoca, ¿cuáles son esos beneficios que obtenemos de ese equilibrio que genera este tipo de tratamiento? Pues definitivamente nosotros vamos a tener, si tenemos acné, el acné se va a desaparecer, porque el acné es un problema de que las toxinas están saliendo por la piel porque no pueden salir por el sistema digestivo. Si tenemos un problema de alergias, de asma, ese problema va a disminuir. Prácticamente podemos decir que vamos a tener una especie de cura para el asma o para las alergias en su totalidad, porque igual la alergia es un problema de que a nivel digestivo hay una inflamación severa de años atrás. Si tenemos un problema de colon irritable y disbiosis intestinal, se va a restaurar toda la flora y al tener una desinflamación del colon, nosotros vamos a poder formar la serotonina que nos va a regular el ritmo sueño-vigilia, que nos va a regular el bienestar, porque muchas veces somos intolerantes, nos enojamos, perdemos el control porque nos sentimos agotados, porque no descansamos bien. Entonces, realmente uno tiene que vivir la vida con la mayor calidad que pueda, y si dentro de esa calidad el protocolo es hacerse limpiezas de colon, pues tenemos que hacerlo. Ahora, yo también insto a la población a que no se pongan soluciones jabonosas, a que se pongan... en internet la verdad que hay muchísimas opciones, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, nunca ustedes deben hacer una lavativa sin un profesional médico de la salud que sabe lo que está haciendo y que hay una responsabilidad para con él, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber, es más, yo preparo el producto que la persona tiene que utilizar y yo le explico lo que tiene que hacer, porque no me arriesgo ni que alguien se ponga lo que se le ocurra, porque si se va a poner lo que se le ocurra va sobre su riesgo, pero si va a hacer algo donde está mi nombre ahí puesto o donde va a dar una referencia de la doctora me dijo, entonces yo preparo, o sea, mi especialidad es la botánica, las hierbas y todo esto, y definitivamente llevo años implementando pues fitoterapia por boca, ¿verdad? Y ahora que he visto la necesidad, porque de hecho yo estudié en España medicina higienista y nosotros hacíamos lavativas y eso es algo como bastante normal. Pero uno siempre intenta, dependiendo del tipo de paciente que tenga, pues hacer las cosas por boca o en cabina. Nosotros con los masajes, las desintoxicaciones y los tratamientos de salud que hacemos tenemos muy buenos resultados. Pero vino la pandemia y realmente el estrés mundial de la población ha sido totalmente afectado. Y no solo el estrés de a ver si me contagio o no me contagio, sino todo el cambio en la economía, en la idiosincrasia, en la forma de vivir que hemos tenido. Entonces, realmente nosotros tenemos que, como sobrevivientes de todo esto que pasó, venimos arrastrando el estrés de estar hacinados, encerrados, con los niños que ya no están en el colegio, que uno tiene que trabajar en casa y con los niños ahí. O sea, se ha convertido, ha sido muy difícil todo esto. Entonces, hay muchas personas que han desarrollado en 5 o 6 meses enfermedades o acelerado procesos que yo tengo que ver cómo revertirlos, y entonces tengo que utilizar una manera más
agresiva en cuanto a la invasión, ¿verdad? Porque el paciente ve como agresivo ponerse una lavativa, aunque no es nada agresivo, porque al final es lo mismo que la boca. Lo que pasa es que la gente no tiene ningún miedo a tragarse lo que sea y parece que el problema está en cuando lo tiene que sacar. Entonces, el problema es que la boca y el ano forman parte del cuerpo humano y uno no tiene que ser tan pudoroso a la hora de recibir salud, porque si la salud viene en esa limpieza, ¿cómo alguien no se va a poner una lavativa? Porque, ay, Dios mío. Entonces, esa parte es la que yo quiero instar a la población de que nosotros tenemos que ser más abiertos, más flexibles, entender que realmente no tenemos que dejar que las enfermedades progresen, que podemos desintoxicarnos, que necesitamos un sistema digestivo, que es lo más importante ahora mismo. Necesitamos esa cloaca libre de excrementos antiguos, libre de todas las adherencias que pueda haber ahí, y tenemos que limpiarlo. Y si realmente un chorro de agua con todos los oligoelementos necesarios para arrancar, para sacar de raíz lo malo, es importantísimo hacerlo. Yo más bien no me esperaba que hubiera ese pudor hacia algo que mejora muchísimo la salud. Entonces, es muy común en Europa, en toda Europa, y nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Y yo sé que ustedes están muy acostumbrados a lo que ustedes llaman purga, pero esto no tiene nada que ver con una purga, porque una purga es algo que lo que hace es que te dé como una diarrea con retortijones y una cosa espantosa. Esto es un lavado, es decir, lo que va es a pasar un montón de agua para que realmente se revivifique, se desincruste todo lo malo y vaya saliendo. Y no lo conseguimos en una sola, y sobre todo porque la inmensa mayoría de los pacientes lo van a hacer en su casa, no lo van a hacer en la clínica. Entonces, no es lo mismo, pero podemos empezar por algo, porque en la medida en la que la persona vaya viendo el beneficio, después puede pasar a un paso de una cantidad mayor de líquido, ¿me entiendes? Entonces, yo en todas las enfermedades que veo que el paciente le cuesta bajar de peso, que se me estanca, que a pesar de la dieta, a pesar de los suplementos, a pesar incluso de tratamientos en cabina, no baja el porcentaje de grasa, porque no solo es bajar el peso, ¿verdad? Tiene que bajar el porcentaje de intoxicación, y que el paciente se encuentra fatigado, que se encuentra cansado. Entonces hay que empezar ya, o ya casos graves de alergia o de anemia, y por supuesto de pólipos. Todas las personas que tengan pólipos, que se lo hayan diagnosticado por una colonoscopía, deben hacerse las lavativas, porque el pólipo es la antesala de un cáncer de colon. Entonces nosotros, a través de las lavativas y a través de cambiar este pH y esa flora, se desinflama todo y el pólipo desaparece, y ellos lo pueden comprobar con un antes y un después al volverse a hacer otra colonoscopía, que también insto a la población de 55 a 60 años, hay que hacerse ese examen, porque por la misma situación que no se hace una lavativa, tampoco se hace ese examen. Entonces, realmente es necesario que nos protejamos, que nos eduquemos, que sepamos que somos criaturas de Dios todos, y que todas las partes son necesarias tenerlas en el mejor estado posible. ¿Correcto? Por supuesto, doctora. Fíjese que hay una pregunta también que quisiera hacerle, ¿hay algún tipo de efecto secundario? Porque de repente la gente puede tener algún tipo de recelo, digamos, en hacerse el examen, porque dice, bueno, puede tener algún efecto secundario, pero ¿hay algún riesgo? ¿No? No, la única contraindicación es que tenga una hemorroide, pues que haya que tratarla primero, porque obviamente hay que meter una cánula en el área, ¿verdad? Y si el área está muy inflamada, muy dolorosa, pues entonces hay que tratar primero la hemorroide, que podemos hacer un tratamiento para eso natural, y después se puede aplicar la hidroterapia de colon. Si tenemos un cáncer in situ, no podemos hacerla. Si está la mujer embarazada de más de 3 meses, tampoco podemos hacerla.
y pues ningún otro riesgo, no hay ningún riesgo porque el único riesgo es que no aguante el líquido y pues que se le vaya, pues, pero como está la inmensa mayoría, lo estamos recomendando hacer en su casa, pues todo es en privado, o sea que nadie va a verlo. Entonces no hay ningún riesgo, es solamente atreverse, quitarse de la mente ese pudor que no nos ayuda porque es algo que tenemos que entender que es natural y que si lo lavamos además vamos a dejar de tener gases fétidos, vamos a dejar de estar inflamados. O sea, creo que es hasta una conducta social. Me explico, porque va a ayudar a todo el mundo que tienes alrededor. Te lo pueden regalar de cumpleaños. Pues. Sí, ¿verdad? Bueno, ya viene mi cumpleaños, ahorita en octubre. Oye, el mío también. Así es que la buena gente nace en octubre, dicen por ahí. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Pero bueno, si alguien quisiera realizarse el tratamiento, este procedimiento, ahí en Tulipanes, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo está la atención ahora? Bueno, estamos abiertos martes, jueves, viernes y sábado. Esperamos estar abiertos todos los días en el mes de octubre. Nos pueden comunicar al 86 81 23 39 con Jenny, que es mi asistente. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y todavía durante este mes, hasta finalizar septiembre, vamos a estar todavía abiertos con el reto Detox Nacional para después creer, ¿verdad?, en fe de que vamos a estar con las conferencias y los cursos de cocina y todo lo que hacemos en vivo para todos nuestros grupos, tanto en la categoría B como en la categoría C. Perfecto, doctora. Bueno, cómo no, muchísimas gracias por, como siempre, traernos estos temas tan importantes. Todos necesitamos ponernos las pilas con el tema del colon. Hay que tomarlo muy en serio. Muchas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Sí, Carlos, claro que sí. Como no, feliz noche para todos, queridos amigos. El próximo viernes a las 8:30 de la noche, una vez más con la doctora María Luz André y pregúntele a la doctora.